presenta wowmx.tv. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Gutiérrez, esto es Código Diverso y estamos a través de wowmx.tv y Escándala. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta ocasión. Es el último programa del año 2021, nos vamos a ir de vacaciones, pero no queríamos dejar de hablar de un tema súper importante que se presentó en el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA el 1 de diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha venido trabajando el tema del VIH y la atención a las personas que viven con VIH, sus derechohabientes y las personas que están previniendo la adquisición del virus de la inmunodeficiencia humana con una serie de medidas, con una serie de acciones muy concretas. Y específicamente vamos a hablar de un tema que está en las redes sociales de manera muy presente, que es la PrEP, la profilaxis preexposición, y para ello le agradezco mucho al Alfonso Vega Llanes, coordinador institucional del programa de VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social, que haya accedido muy amablemente a esta entrevista. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Nada, con mucho gusto, a la orden. Buen día a tu auditorio. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es esto de la PrEP? Lo vemos mucho en las redes sociales, mucha gente lo ubica, la pastillita azul, pero si quiere vámonos por el principio, doctor. ¿Qué es la PrEP? La PrEP es como referenciamos al programa de profilaxis preexposición, que consiste en una medida farmacológica que tiene por objeto disminuir la posibilidad que una persona que va a exponerse a algún factor de riesgo para adquirir la infección por VIH pueda infectarse. Doctor, y este medicamento, esta PrEP, ¿es para hombres y para mujeres o hay como alguna restricción o algunos detalles técnicos, digamos, con este medicamento? No, Gabriel, de hecho, la profilaxis se puede hacer a cualquier persona que cuente con algún factor de riesgo para poder adquirir la infección por VIH, de tal manera que no hay ningún tipo de limitante para las personas que requieran de esta profilaxis. La PrEP ya se estaba otorgando en el Seguro Social, pero este 1 de diciembre, digamos que, ¿cuál fue la diferencia, digamos, o cuál fue el principal anuncio que se hizo conforme a PrEP para las y los derechohabientes del IMSS? Claro, Gabriel, en realidad son dos tipos de profilaxis. Una que se conoce como profilaxis preexposición, que es el tema que nos ocupa ahorita, y otra que se conoce como profilaxis postexposición, que efectivamente, como tú bien comentas, el instituto ya venía instaurando desde tiempo atrás, pero enfocada principalmente al personal de salud que tuviera algún tipo de exposición de riesgo para adquirir la infección por VIH. De tal manera que lo que se hizo el día 1 de diciembre fue lanzar de forma oficial la PrEP, que es la profilaxis preexposición, y acentuar que el instituto expande la profilaxis postexposición a las personas que lleven algún tipo de contacto que nosotros conocemos como no ocupacional, es decir, una persona fuera del personal de salud que tenga alguna exposición de riesgo para adquirir la infección por VIH. Esto se va a tratar, doctor, hablo de la PEP, la profilaxis post-exposición. Después de haber tenido alguna práctica de... A ver, déjeme, se lo voy a poner como muy en términos de fiesta. Me voy de fiesta, se me pasan las copas, me pongo muy caliente, se me olvida ponerme el condón, se me rompe, pasan las cosas, ¿no? La vida es así. Y en la mañana digo, en la mañana de mañana sábado digo, ups,
no sé qué pasó, ¿no? No me acuerdo, pero me acuerdo que pasaron cosas. ¿Ahí qué hago? ¿Corro al servicio de urgencias o cuál es como el mecanismo para la pastilla Claro, post-exposición? post-exposición, claro, y la pregunta es muy importante porque debemos de tomar en consideración dos detalles. El detalle número uno es que la medida de profilaxis post-exposición ha demostrado su utilidad si se lleva a cabo dentro de las primeras 72 horas después de que tenemos ese tipo de contacto de riesgo. Y yo creo que esto es muy importante enfatizarlo porque en algunas ocasiones, si no se tiene contemplado ese tiempo, pudiéramos correr el riesgo de dar un tratamiento tiempo después, sabiendo que la limitante que tenemos para que sea eficaz es muy importante. Y el segundo detalle interesante es de que esto se considera como una urgencia. Okay. De tal manera que, como tú bien dices, lo que se recomienda es de que las personas que tienen ese tipo de circunstancia y que se encuentran dentro de las 72 horas posteriores a la exposición, acudan a los servicios de urgencia de las unidades hospitalarias del instituto para que se haga una evaluación del caso y, de ser necesario, se inicie la profilaxis post-exposición. Y para no andar en las urgencias, tenemos, y ahí es donde yo creo que todo el mundo está muy interesado, digo, si pasa y no se está en PrEP, ¿no? Ahí está este servicio de urgencias. ¿Esto ya es a nivel nacional, doctor? ¿En todas son clínicas, los hospitales o cómo funciona? Claro, debemos de tomar en consideración que el instituto tiene unidades de primer nivel de atención, que son las unidades de medicina familiar, y que existen las unidades hospitalarias, hospitales de segundo nivel de atención o generales de zona, y las unidades médicas de alta especialidad. Tomando en consideración que el PEP es una urgencia médica, lo que el instituto está haciendo es llevarlo a cabo principalmente en las unidades hospitalarias de segundo y de tercer nivel de atención. Okay. Entonces, digamos que en los hospitales generales y en las especialidades. Correcto. Ahora bien, a diferencia de este tratamiento, digamos, de urgencia, ya se anunció o viene dando la PrEP. ¿Tengo que ser derechohabiente la persona tiene que ser derechohabiente del IMSS o esto está hoy para población abierta? Inicialmente estamos trabajando con población derechohabiente, Gabriel. Sin embargo, es muy importante aclarar que ya estamos trabajando de forma conjunta con la Secretaría de Salud para que esto no pueda ser una limitante y el programa se pueda aplicar en todo tipo de población que tenga algún factor de riesgo para poder adquirir la infección por VIH. Ahora, la PrEP es para todas las personas, para todas las edades. Ya nos aclaró que pueden tomarla tanto hombres como mujeres, pero ¿es para todas las edades o hay como un filtro previo? ¿Cuál es, digamos, fácilmente identificable el proceso para quien quiera aspirar a tomar PrEP? Claro, normalmente nosotros estamos teniendo una estrategia en la cual la persona interesada acude con su médico de primer contacto, que es el médico de la unidad de medicina familiar, y el médico de primer contacto lo que va a llevar a cabo es hacer un cuestionario con 7 preguntas muy sencillas para determinar si la persona que es tributaria a PrEP cuenta con algún factor de riesgo o alguna exposición de riesgo en los últimos 6 meses. De tal manera que el proceso empieza desde ahí y el filtro que lleva a cabo el médico familiar es para evitar que una persona que no tenga algún factor de riesgo de forma equivocada sospeche que tenga que ser tributario a manejarse diferente. Ahora, es muy importante porque, digo, esto es una realidad en las redes sociales y seguramente ustedes lo tienen muy identificado, pero es que la PrEP se puso de moda y qué bueno, pero también hay riesgos. No es como tomarse una aspirina que yo puedo ir a comprar y me la tomo si quiero y si no, no pasa nada. Esto es un medicamento que no es un medicamento controlado, pero es un medicamento que tiene que tener supervisión médica. Es correcto, Gabriel, y de hecho aquí hay un detalle muy importante. A nivel mundial, lo que se ha demostrado que va de la mano con la eficacia de la profilaxis preexposición es la adherencia al medicamento. Okay. De tal manera que una intermitencia en el tratamiento de la PrEP
trae consigo una disminución en su eficacia como medida profiláctica. Y el otro detalle importante que, si me permites, creo que se debe de aclarar, es de que una persona que es tributaria de PrEP, no con esto debe de dejar de utilizar el preservativo, toda vez que la PrEP únicamente es para disminuir el riesgo de adquirir una infección por VIH, pero no con el resto de las enfermedades de transmisión sexual. Qué bueno que me dices esto, doctor, porque de repente es como que, pues yo ya estoy en PrEP, ¿no? Y digamos que la PrEP nos va a prevenir la adquisición del VIH, pero pues déjeme preguntárselo así, de manera directa. ¿Ha habido estudios, o hay estudios en México ya, digamos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde las personas que están tomando PrEP, evidentemente, si lo hacen de manera adecuada, correcta, consistente, no adquieren el VIH, pero ha habido un aumento quizás de otras infecciones o enfermedades de transmisión sexual? Mira, Gabriel, son dos detalles muy importantes. El detalle número uno es de que el instituto en relación a PrEP actualmente no tiene ningún estudio, si tomamos en consideración que el programa recientemente, como tú sabes, se ha hecho público y se está aplicando en las distintas unidades médicas. Okay. El otro detalle importante es de que en algunos países donde los programas de PrEP ya tienen varios años de instaurados, efectivamente, como tú comentas, se ha reportado un incremento en cierto tipo de enfermedades de transmisión sexual. Por eso es muy importante reiterar que una persona que entra al PrEP necesariamente debe de utilizar aún el preservativo para cubrir la posibilidad de evitar infecciones de otro índole de transmisión sexual. Ahora, doctor, si alguien entra a PrEP, ¿puede estar, digamos que, de por vida en PrEP, o hay un momento en donde a lo mejor, ¿no? Quiero dejarla de tomar, ahorita ya no, gracias, regreso a PrEP, quiero pensar que esto se puede o no es lo adecuado, o cuáles son, digamos, pues, cómo se le informa a las y los pacientes de tomar la decisión de PrEP, sobre todo con esta característica que usted mencionaba, que hay que estarla tomando de manera constante. Claro, y es un detalle muy importante, Gabriel, por una circunstancia particular. Yo comentaba que la eficacia del medicamento va de la mano con la adherencia al mismo. Y esto es por la siguiente situación. Recordemos que para que el medicamento sea eficaz, tiene que pasar un tiempo razonable para que exista la suficiente cantidad en sangre del medicamento para que evidentemente traiga como consecuencia su eficacia. Entonces, cuando una persona entra al programa de PrEP, es muy importante que nosotros llevemos a cabo una consejería con todo el personal de salud del instituto, es decir, las enfermeras, las asistentes médicas, para asegurar que el derechohabiente tenga claridad en todas sus dudas y aparte considere la importancia de tomarse el medicamento de manera continua. Esto con el objeto de asegurar que el paciente tenga un seguimiento por parte del instituto, evaluando, entre otras cosas, no solamente que se esté tomando el medicamento, sino que no tenga algún efecto adverso que genere que lo tenga que suspender, y sobre todo aclarar cualquier tipo de duda en la persona derechohabiente, que en muchas ocasiones a nivel mundial lo que se ha visto es de que la pérdida de las personas que están en programas de PrEP es en muchas ocasiones por esta inquietud o esta necesidad de aclarar cierto tipo de detalles que ponen en riesgo la eficacia del medicamento. Estoy platicando con el doctor Alfonso Vega Llanes, coordinador institucional del programa de VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, sobre la PrEP y la PEP. Ahora, doctor, déjeme hacerle al abogado del diablo. Hay algunas personas que ponen así como, ¡ay! Pues claro, ahora van a tomar PrEP, y entonces, ¿por qué hay una consistencia mundial en la recomendación de PrEP? Ciertamente el condón sigue siendo importante, pero hay como un boom internacional de recomendar la PrEP. Ya se sabía que funcionaba, pero digamos que durante todos estos años los estudios científicos han permitido saber que efectivamente funciona. A esto obedece que el IMSS, digamos, se lance ahora sí como a nivel nacional, a nivel masivo, a promocionar. Hay aquí en la Ciudad de México, he visto los anuncios en el Metrobús, en el metro, digamos que va en tono con un concierto internacional esta medida de anunciarla a México a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de salud pública más grande que tenemos.
Sí, Gabriel, y de hecho aquí hay un detalle importante, si se me permite ponerlo como antecedente o introducción. A nivel mundial, el PrEP ha demostrado un impacto significativo positivo sobre el número de casos nuevos de infecciones por VIH. Como ustedes saben, en las personas que viven con VIH, una de las metas que tenemos es darles un tratamiento para que con esto el virus deje de crecer y por lo tanto la persona infectada tenga una nula posibilidad de transmitir la infección. Entonces el PrEP es una medida adicional que tiene por objeto impactar en el número de casos nuevos de infecciones por VIH. El motivo por el cual el instituto se está agregando a esta medida es justamente impactar de manera positiva en la frecuencia de casos que estamos teniendo a nivel nacional. Ahora, en México, ¿es un solo medicamento el que se utiliza como PrEP? Entiendo que por ahí hay otros medicamentos en el mundo, digamos, que se están empezando a utilizar también como PrEP, pero ¿en México solamente es uno? Sí, es correcto. De hecho, a nivel mundial, como tú bien dices, hay algunos medicamentos que se han hecho estudios clínicos que se utilizan de manera inyectada y como depósito. Esto es para evitar que las personas estén tomando constantemente un medicamento. En el caso de México y particularmente en el instituto, es una tableta que tiene 2 fármacos antirretrovirales que se toma idealmente de manera diaria para evitar la infección por VIH. Pues esta información, ¿a dónde puede acceder si nos están viendo y vieron a la mitad del programa o hay como más dudas? ¿Hay una página, un correo donde puedan hacer una cita o una preconsulta quizás las personas que quieran aspirar a tomar la PrEP? Claro, Gabriel, y esta es una pregunta muy importante. Dentro de su página web, el instituto tiene un correo que es enlace.prep@ims.gov.mx, lo repito, enlace.prep@ims.gov.mx, por medio del cual hemos estado recibiendo peticiones prácticamente de todas las partes de la República de derechohabientes que están interesados en ingresar al programa. Es decir, sí está funcionando la promoción que se le está haciendo en redes sociales y a nivel masivo de la PrEP. O sea, esa es quizás la última pregunta. ¿Cómo ha respondido en estos pocos días que lleva de anunciarse masivamente el programa? Hemos tenido una respuesta extraordinaria. Yo podría decirte que en un lapso de 1 o 2 meses hemos tenido más de 1,500 peticiones de personas que están interesadas en el programa y evidentemente tenemos contemplado que esto vaya exponencialmente incrementándose. Nosotros tenemos un cuidado muy especial, no solamente en captar a los derechohabientes que tienen interés en el programa, sino trabajar en la adherencia y en la continuidad del medicamento para que esta medida sea realmente eficaz e incida de manera positiva en el número de casos nuevos de infección por VIH a nivel nacional. Ahora, entiendo que a lo mejor tiene a la mano el dato o no, pero de estos 1,500 personas, ¿sabemos más o menos cuántos son hombres y cuántas son mujeres? O quizás algunas personas se identifican como mujeres trans, o no, digamos, no hay forma de saber en este momento. No hay manera de saber en este momento, pero por una razón muy simple, Gabriel. Yo comentaba al principio que lo primero que evalúa el médico de primer contacto es que la persona realmente tenga algún factor de riesgo para poder considerar su ingreso al PrEP. Hemos visto casos de algunos derechohabientes que no tienen este factor de riesgo, por ejemplo, o casos de algunos derechohabientes que cuando tienen su cita de evaluación inicial por diversos tipos de circunstancias, o pierden esa cita y entonces se tiene que tramitar otra. Entonces, ese dato no lo tendría yo disponible. Claro. Y es un dato que dependerá también del manejo del Departamento de Epidemiología del Instituto. Pues doctor Alfonso Vega, coordinador institucional del programa de VIH en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de verdad muchísimas gracias por este tiempo. No tengo que decirle que las puertas están abiertas para cuando nos tenga buenas noticias de que la PrEP, más allá de otorgárseles o de la posibilidad de otorgárseles a las y los derechohabientes del IMSS se va a abrir. Espero que esto sea pronto. Una última pregunta, y también como abogado del diablo, porque pasa en redes, hay personas que dicen, bueno, está muy bien que haya PrEP, pero hay desabasto, no les están dando los medicamentos.
hay algunas, lo tienen perfectamente identificado ustedes también. ¿Qué le responde a estas personas? Así es, Gabriel. Debemos entender que es un proceso de transición. Si tomamos en consideración que el medicamento que se utiliza para la PrEP es un medicamento que también forma parte de los tratamientos de las personas que viven con VIH. Okay. El instituto tuvo mucho cuidado antes de lanzar de forma pública el programa, de contar con todos los recursos, no solamente físicos, sino farmacológicos, para que el programa llegue a buen puerto. Entonces yo te podría decir que en ese aspecto los derechohabientes no tienen por qué preocuparse. El instituto tiene cubiertas todas las aristas para que el programa sea exitoso. Pues doctor Vega, muchísimas gracias de verdad por esta información. Repítanos el correo a donde puede informarse las personas que están interesadas en poder aspirar a tomar PrEP en el IMSS. Claro que sí, es enlace.prep@ims.gov.mx. enlace.prep@ims.gov.mx. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vega. Gracias, Gabriel. Bonito día para todos. Gracias, igualmente. Hablando y siguiendo en el tema de las vivencias que se retratan a través del arte de las personas que viven con VIH, tengo en el Zoom también, en sana distancia todavía, a un querido amigo, yo creo que lo puedo considerar así, Saúl de León. Él es artista visual. Él está muy involucrado en diferentes iniciativas de arte, de comunicar a través del arte, a través de diferentes técnicas, pues las vivencias que tiene como artista, como hombre, como artista visual acerca del VIH. Y hay un colectivo bien interesante, una colectiva bien interesante que se llama Muegans en las redes sociales, y esta plataforma Muegans está teniendo una exposición virtual. Saúl, querido, yo te agradezco que hayas esperado el tiempo. Cuéntanos de qué va esta exposición. Hola, Gabriel. Primero, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por el espacio que nos prestas. Pues básicamente Mueganes con X es una plataforma digital que se dedica pues a hacer como un tipo de tejido y de colectividad en personas que obviamente están interesadas en compartir su arte, su experiencia, sus vivencias, obviamente pues dentro de un enfoque sexodiverso. Este año básicamente nos enfocamos a darle una visibilización más clara a todas las temáticas seropositivas. Cabe mencionar que Marco John es el fundador de Muéganos, y este año pues yo, Saúl de León y Luis Matus nos aliamos los tres para obviamente, como repito, darle más este enfoque seropositivo, porque pues uno choto indetectable. Entonces, este año hubieron una cantidad de diferentes actividades para tratar obviamente de representar esto, y la última es lo que les estamos tratando de invitar, que es la exposición Cero Positivo. Es una exposición virtual, así que obviamente no hay pretexto para que no la vean, porque se pueden meter a nuestro Instagram, que es @mueganos, mueganes con X, y ahí en el link de descripción pueden encontrar la liga que los lleva obviamente a esta exposición que está auspiciada por una plataforma digital que se llama Educo, y pues es una exposición de realidad virtual. Hay 18 artistas y básicamente es una curaduría de diferentes producciones. Hay gráfica, hay bordado, hay ilustración, hay textos, hay muchísimos enfoques artísticos, que cuál es obviamente el punto medular y nuclear, pues es obviamente que todos estamos aportando una mirada seropositiva desde obviamente nuestras vivencias. ¿El objetivo cuál? Dime. No, durante estos 40 años, pues muchas
hombres y mujeres artistas, ¿no? En esta exposición de ustedes hay personas que se identifican como no binarias, y entonces les artistas o artistas en este caso están trabajando diferentes técnicas. Pero digamos que durante todos estos 40 años que de manera oficial hemos vivido con el VIH a nivel mundial, con el VIH y con el SIDA, ¿cuál es la diferencia o cuál es, como artista visual, qué detectas tú entre todas estas fotografías o todos estos trabajos que se han venido realizando a través de esos 40 años y esta exposición? Muchos de les artistas que están en esta expo de Cero Positivo son muy jóvenes. ¿Cómo identificarías tú, digamos, el discurso que se está dando a través de sus expresiones artísticas en torno al VIH, que ya no es SIDA, por ejemplo? Exactamente. Creo que hay dos puntos modulares muy claros. Uno, lo acabas de mencionar perfectamente, ¿no? Siento que afortunadamente, poco a poco, muy lento a veces, pero pues se hace lo que se puede, se empiezan a empezar a incluir diversas personas, obviamente, dentro de la temática seropositiva. Si pensamos yo, por ejemplo, cuando era niño y pues vi y quedé traumatizado con esta película de Filadelfia, Claro. Y cómo obviamente, ¿qué significaba? Primero, la gente ni siquiera sabía diferenciar entre VIH y SIDA, ¿no? Eso es una. Entonces todo el mundo lo asumía, yo siento que como SIDA, igual a muerte, igual a homosexuales, promiscuos, y que por castigo divino, órale, la muerte. Y que va a sonar horrible, pero muy al principio de la pandemia, pues de alguna u otra forma era verdad, ¿no? O sea, enfermarse era desarrollar SIDA y morirse. Sí, no, totalmente. Y al final, pues, sigue habiendo esta fusión entre que, pues, la homosexualidad, bueno, sigue siendo no tan aceptada. Claro. Nosotros que vivimos en burbujas de privilegios en donde decimos, ay, sí, somos chotos y nos celebramos, y así, ¿no? Pero bueno, antes era muchísimo menos, ¿no? Porque bien como lo dices, ¿no? Ahora que existe, bueno, que pasó este fenómeno del COVID, como en tan poco tiempo hubo una cura y como, bueno, no una cura, sino ya hay vacunas, claro, y hay como una constante preocupación por el tema, pero pues los idosos, pues que ahí sigan, ¿no? Y seguimos ahí, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, siento que es un poco cuáles han sido los cambios, tanto en narrativa como en representación. Sí, que ahora ya vemos, por ejemplo, en esta exposición, que afortunadamente hay personas no binarias, hay identidades femeninas, que también es algo como muy importante como de destacar, ¿no? Que siempre los temas seropositivos se les han adjudicado pues a nosotros, ¿no? Los hombres homosexuales. Claro. Y siento que un poco esa narrativa va cambiando. ¿Y cuál sería el otro? El otro cambio que yo veo muy claro es que obviamente yo siento que sí hubo un switch muy fuerte, obviamente desde que llegamos a estos temas de indetectabilidad, en donde obviamente tanto el VIH y el SIDA dejan hasta cierto punto de ser como temas de muerte, por así decirlo, ahora temas de prevención. Entonces siento que eso es un poco, tratar de no olvidar esas narrativas, porque pues yo siento que cualquier cosa que reste no suma, sino al contrario sumar, sumar es sumar. Entonces no es olvidarlas, pero también sí es más, creo que prudente a veces, pues tratar de hacer nuevas representaciones a través de experiencias personales, que no necesariamente siempre tienen que estar adjudicadas a estos entornos áridos y depresivos y a veces que en el colectivo, pues como que la gente sigue deteniendo, ¿no? No lo vamos a negar que existen también esos espacios, y a lo mejor todos nos hemos sentido en algún momento fragmento de nuestras vidas así, pero eso no significa que pues toda la vida de una persona seropositiva sea así, ¿no? Entonces, uno de los objetivos principales, pues es justo eso, llegar a mostrar nuevas representaciones de cómo se toca el tema, ¿no? Hasta visualmente, o sea, hay algo como un esfuerzo un poquito muy claro en el cual también hasta alejarnos, ¿no? Del color rojo, que no está mal, al final de cuentas pues es un color ya muy identificable, pero pues yo desde mi perspectiva también como artista, como diseñador, es como decir, bueno, mejor abogamos por este color que es un poquito como más beige, que para mí
ese color me representa más porque obviamente me recuerda más al color de la pastilla Victarvi. Claro, es el rosa Victarvi, ¿no? El rosa Victarvi, ¿no? Sí. Yo ya me identifico más con un rosa Victarvi, que qué habla el rosa Victarvi, claro, de evolución, de investigación, de otros temas que a lo mejor el rojo, obviamente, muy básico hablándolo, pues habla como claro, de sangre, de muerte, de transfusión, de ese tipo como de, hasta los pósters como antes se representaba como muy clínicamente o muy áridamente, y pues nosotros lo tratamos de tomar desde un lugar un poquito más, pues más coloquial, más real, sin obviamente, sin tampoco no dejar de lado obviamente como el peso y el compromiso que se debe tomar con el tema. Saúl, estoy platicando con Saúl de León, uno de los artistas representados en esta expo de Cero Positivo. ¿Va a tener algún límite? Al ser virtual, ¿se va a quedar ahí o va a tener algún límite de fecha para que repítenos la página para que la gente pueda entrar? ¿Qué es más accesible, entrar por la computadora o entrar por el teléfono? Digo, todo el mundo ya está entrando por el teléfono, pero ¿qué es más accesible? Creo que de las dos formas no hemos visto que hemos tenido ningún problema. Justo antes de entrar aquí a la entrevista, como que dije, voy a checar que si se ve bien en la computadora, si se ve bien en el teléfono. Claro. Yo creo que también es una experiencia también pues muy diferente de cómo presentar una exposición, y pues hasta yo les invitaría a que lo pudieran, ¿cómo se llama? Hacer desde su teléfono, ¿no? Cuando a veces que uno estudia o que uno va en el trabajo en el metrobús bien lleno a las 6 de la tarde, que dices, ay, estoy harto, pues a lo mejor te metes en el teléfono y desde ahí la ves y puedes ver como la curaduría que también hizo en ese caso Mar, pues son como representaciones de pastillas Victarvi en un modelado 3D en donde te metes y obviamente ahí están como las obras, ¿no? Entonces también como que eso es como muy interesante. Sí, Le repito. Yo tuve oportunidad ya también pues de alguna manera de jugar también con la exposición, te metes, ¿no? Puedes estar viendo, jala súper bien, hay audio, es interactiva, puedes andar, salirte, regresarte, escuchar. Me llama la atención y me gustó mucho que muchos de los artistas son jóvenes, ¿no? Que hay también representación no solo de México, sino de otros países de Latinoamérica, porque de alguna u otra forma o sea, es la misma infección, pero se vive de manera distinta, ¿no? Entonces, no se vive igual desde el lado no binario, que es del lado hombre, que es del lado mujer. Entonces, para mí era importante hablar, sobre todo ligándolo con el tema previo de la PrEP, ¿no? Entonces son como dos aristas bien distintas, diferentes edades. Y bueno, pues invitarle al público que visite esta página de la exposición, que siga a Muegans, yo le digo Muéganos, pero entiendo que es Muegans, ¿no? En las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque tienen un montón de actividades en línea, de colectivas, de expresiones, con graffiti. Ya habrá oportunidad de traerles en vivo, para que nos expliquen y nos cuenten más de todo lo que están haciendo. Saúl de León, de verdad, gracias por el espacio. Gracias a ti, querido, y a toda tu audiencia, y no se olviden, @muéganos con X, bueno, más bien Muéganes con X, y nada más para cerrar, lo último que me mencionabas, la exposición también está, el link que los va a llevar al homepage de nuestra página, entonces todas las exposiciones se quedan ahí, y obviamente pueden checar también en nuestro feed de Instagram todas las otras cosas que hemos hecho, Bichotas, que era una serie de entrevistas con personalidades, personas relacionadas al tema. Entonces pueden como checar todo nuestro contenido que pues estamos subiendo constantemente, pues a favor justo de eso, de nuevas representaciones, pues que al final, como siempre se dice, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Claro. Y pues si tú te ves reflejado desde otra perspectiva, a lo mejor pues es más llevadero tu camino. Pues muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Bye. Y siguiendo hablando de temas de Latinoamérica, de expresiones artísticas, de literatura, déjenme ir un corte. Voy a ir un corte para tener, y voy a regresar, era haciendo la emoción, voy a regresar con Ernesto Reséndiz Oiquian, especialista en literatura LGBT, para hablar de Pedro Lemebel. Voy a un corte nada más.
un minutito, regreso contigo, Ernesto. Vamos a hablar de la obra de Pedro Lemebel que se está publicando por primera vez en México. Regresamos. wowmx.tv wowmx.tv Wow. wowmx.tv Wow. 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 wowmx.tv 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 Seguimos a través de wowmx.tv, esto es Código Diverso y en el Zoom tengo a Ernesto Reséndiz Oiquión, él es especialista en literatura LGBT y ha estado recomendándonos, platicándonos, informándonos acerca de diferentes autoras y autores LGBT en sus redes sociales. Yo les pido, de verdad les recomiendo mucho que se metan a su Twitter, en donde nos hace pues una memoralia, recomendaciones, es muy puntual en sus efemérides también. Y luego cuando se genera un efeméride, como por ejemplo ayer, antier, que murió la esposa del exdictador Pinochet, pues también hace apuntes acerca de cosas importantes. Y viene al caso porque de lo que nos va a hablar en esta ocasión el querido Ernesto Reséndiz es de la obra de Pedro Lemebel, que por primera vez se está publicando en México. Los libros son accesibles en México, pero ahora todavía lo son más. Pero de esos detalles técnicos nos va a hablar y de toda la importancia que tiene la obra de Pedro Lemebel, este autor chileno. Pues qué mejor que seas tú, querido Ernesto, para que empieces con tu sección. Muchas gracias, Gabriel. Chile es un país fascinante, muy cercano a México, que está vibrando en estas últimas semanas. El pasado 7 de diciembre se aprobó el matrimonio igualitario. El Congreso chileno aprobó por primera vez el matrimonio igualitario en Chile y ayer, 16 de diciembre, murió Lucía Iriart, la esposa del dictador Augusto Pinochet, como mencionas. Esto sucede días antes de la elección presidencial en Chile, que se votará en segunda vuelta el domingo 19 de diciembre. La ciudadanía chilena elegirá entre dos opciones. La primera, que va con cierta ventaja, es del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, que está en contra del matrimonio igualitario, y la opción
de la izquierda es el joven Gabriel Boric, que tiene toda una política de inclusión a la diversidad sexual. En las últimas décadas, Chile ha pasado de la dictadura a la transición a la democracia y hubo un cronista chileno muy importante, Pedro Lemebel, que como has mencionado, sirvió como la figura fundamental de la cultura marica chilena. Pedro Lemebel nació en San Juan de la Aguada, que era una población, una barriada muy pobre al sur de Santiago de Chile, y el mismo Pedro Lemebel escribió un libro de crónicas en memoria de su localidad natal, este barrio pobrísimo en Santiago de Chile. Lemebel en 1986 fundó Las Yeguas del Apocalipsis junto con Francisco Casas, un grupo kamikaze de contracultura marica que hizo un discurso artístico de oposición a la dictadura chilena, hacían performance, manifestaciones en las calles, protestas y también fotografías de gran impacto artístico. Estoy pensando ahora en las dos Fridas, en donde Pedro y Pancho Casas hacen toda una referencia a la pintura de Frida Kahlo, pero la resignifican desde la postura marica y desde la experiencia de vivir con VIH-Sida. De hecho, Lemebel escribió unas crónicas sobre el SIDA muy importantes que están reunidas en el libro Loco Afán, que es uno de los libros sobre crónicas del VIH más importantes de América Latina. Él tiene una novela fundamental, la única que escribió, Tengo Miedo Torero, publicada en el año de 2001. En este 2021 se cumplen 20 años de su publicación y es una novela muy interesante porque es la historia de amor de la loca del frente que se apasiona por el militante de izquierda, un guapo joven chileno llamado Carlos, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que organizan un atentado fallido al dictador Pinochet. Y en esta novela Lemebel se burla del dictador y de su esposa Lucía Iriart en una escena muy divertida en donde pasa la comitiva del dictador y las locas están intentando hacer este atentado fallido contra él. Es una historia de amor muy hermosa, una novela política que está en la tradición de novelas como El beso de la mujer araña de Manuel Puig, y el cuento de Zenel Paz, El bosque, el lobo, el bosque y el hombre nuevo. La recomendación es a leer toda la obra de Pedro Lemebel, uno de los cronistas más importantes de América Latina. Carlos Monsiváis reseñó el título La esquina es mi corazón y lo consideraba uno de sus pares y de los renovadores de la nueva crónica en América Latina. Tiene títulos estupendos que ahora podemos leer en la editorial Seix Barral, como Háblame de amores, La esquina es mi corazón y de perlas y cicatrices. Son crónicas potentes, barrocas. En la librería Somos Voces además pueden conseguir el libro de Tamara Figueroa titulado La resistencia barroca de la loca de Pedro Lemebel, publicado por la editorial Legales. No, y además habría que decirles que si pueden tener la oportunidad, no sé si estaba en Amazon, no sé si todavía está en Amazon, un documental muy importante que se hizo sobre la vida de Pedro Lemebel. De hecho le toca a la autora, a la cineasta, retratar pues de alguna u otra forma la muerte de Pedro Lemebel. Y en el año pasado se estrenó Tengo Miedo Torero, la película adaptada con, digamos que Pedro siempre pensó que esa novela se tenía que hacer película y es una película que si pueden buscarla y encontrarla para que se den una idea, ¿no?, desde el documental y la ficción acerca de estos libros. Te quería yo preguntar, Ernesto, porque
Planeta, que distribuye Seix Barral, lo anuncia así. ¿Por qué no nos habían llegado? Digo, es la primera vez que los libros se hacen baratos. Siempre son conseguibles los libros, pero digamos que hoy masivamente se pueden conseguir en México. Afortunadamente, la obra de Pedro Lemebel llega ya a México distribuida por Seix Barral y en Chile realmente son obras, toda la obra de Pedro Lemebel ha causado sensación en las últimas décadas y como bien mencionas, el documental y la película de Tengo Miedo Torero ha causado sensación. Fue una de las películas con mayor rating de audiencia en Chile el año pasado y además tiene las ediciones en España, publicado por Anagrama, y en México llega de la mano de su editorial Seix Barral. Son ediciones hermosas porque además incluyen fotografías y recortes de la prensa. Lemebel era un cronista que atendía a los fenómenos de la cultura de masas y la cultura popular en la misma tradición que Carlos Monsiváis y gracias a la posibilidad de su buena recepción en España es que Lemebel ha tenido toda una difusión en América Latina y ahora es una estupenda recomendación para las personas que quieran leerlo. Están todos sus títulos en México ya en las grandes librerías y en la librería Somos Voces además tenemos un ensayo de Tamara Figueroa titulado La resistencia barroca de la loca, de Pedro Lemebel, publicado por la editorial Legales, que es un ensayo para los lectores que quieran profundizar sobre esta obra potente que nos habla de esta lucha política intensa en Chile. Pues de verdad, Ernesto, es una recomendación para que vayamos corriendo literal a comprar alguno o algunos de los libros de Pedro y nos los demos en este periodo vacacional en donde pues en la mayoría de las veces baja el trabajo y tenemos un poco de más tiempo para leer y para ver. Gracias, Ernesto, como siempre. Muchas felicidades. Gracias a ti, Gabriel. Feliz año. Muchas gracias. Y en vivo, en el estudio, y para que lo que no combina contrasta, para seguir hablando de Chile, de la Ciudad de México, de Zacatecas, de la Fórmula 1, tengo a Francisco Iglesias. Cuéntanos. De todo un poquito. De todo un poquito, ¿no? Como en botica. Pues empecemos con empecemos ahora sí que los temas legislativos, si te gustan, ¿no? Para empezar, creo que cerramos el año con Zacatecas. Zacatecas es el sexto estado en este año que aprueba el matrimonio igualitario como ¿Y el tal. 21 en México? Sí, 20, nos faltan 7, así que a 32 quítale 7. Ok. Entonces son 25, Okay. ¿no? Nos faltan 7, que si mal no recuerdo es una deuda impresionante, pero el Estado de México... Pues ahora hay que apostar a cuál es el último, ¿no? No, por eso, pero la verdad es que uno pensaría, el Estado de México, claro, estamos al lado, y dices, ¿no? El Estado de México, Guanajuato podría ser el último, pero no descarto el Estado de México, parecería que es una cosa. Guerrero, Durango, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son los que nos hacen falta, pero este año la verdad es que fue uno de los años, podríamos decirlo, legislativamente más productivos. Fueron 6 estados, Zacatecas es el último que se suma a esta lista. Habría que decir que es interesante porque una de dos, o se aprobaron al final de las legislaturas o al inicio de las legislaturas, que esto es como muy común en las legislaturas. En efecto. No tienes nada que perder o tienes todo que ganar y pagándole, traes digamos, una fuerza política o ya no tienes, ¿no? O sea, ya claro, estás agotando, entonces puedes hacerlo. Eso es un fenómeno que ya lo habíamos platicado la semana pasada, sucede no solamente en México, pasa en la mayoría de los países, ¿no? Claro. Es el momento para este tipo de iniciativas que sí generan un cambio. Pero bueno, Zacatecas es el que se suma. Lo logra con una votación 18-10, el PAN es el partido que dice que no, y el PRI tiene una abstención. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, sobre todo, digo, yo no tengo ningún problema, lo puse en el Twitter, el coordinador de diputados federales, Moreira, acababa de decir que el PRI se identificaba como un partido socialdemócrata y yo le puse en el Twitter, pues no se han de haber enterado los diputados locales del PRI en Zacatecas, todos votaron en contra. En efecto, y el PAN también, y justo lo voy a relacionar porque
pues sí vemos, o sea, siguen siendo unos... Pero a ver, del PAN no hay sorpresas. No, bueno, el PRI Aunque en hay, su momento... hay gente muy pro, sobre todo en lo federal. Acaban de crear A su excepción comisión de Coahuila, yo creo que el PRI también trae una historia muy negativa en cuanto a las votaciones de matrimonio igualitario, ¿no? No están de lado, pues, o sea, tampoco es muy sorpresivo. Y retomando esto, pues sí, y regreso a la Ciudad de México esta semana en su última sesión ordinaria, de manera unánime, a lo mejor no tiene el mismo impacto ni va a tener el mismo impacto. Yo siento que incluso va a generar más pleito entre la diversidad sexual, entre los activistas, pero se aprueba el Parlamento LGBT, que no es una modificación a 2 artículos del reglamento del Congreso de la Ciudad de México que permitirá que las 2 comisiones, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Igualdad de Género como tal, convoquen, organicen y que participen pues todas las voces de la diversidad sexual a fin de generar un parlamento y en donde se puedan tocar los temas que se necesitan y darle voz a todos estos grupos que forman parlamento, los congresos, tanto federales como locales, organizan parlamento de mujeres, parlamento de las juventudes. Este parlamento LGBT, ¿cuál es la idea? Digamos que se reproduzca un modelo parlamentario, se debata y luego de ahí salgan propuestas desde las y los LGBT. Entiendo que sí, Okay. no tengo yo el conocimiento exacto del funcionamiento orgánico de cómo va a estar el Parlamento. Esta es una tarea para nosotros para que venga Temis o cualquier otra diputado o diputada. Y que nos explique cómo, Exacto. ¿no? Las comisiones cuando los tengan que organizar como tal. Lo que se cambió, lo que hizo hoy la votación, que te digo que fue unánime, eso quiere decir, e incluso Temístocles lo dijo, ¿no? Cuando subió a hablar, pues, ¿no? A 11 años, 12 años de la aprobación del matrimonio, hasta el PAN ahora vota, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, las iniciativas en favor de la diversidad sexual. Pero ¿no? además hay que decirlo porque, digo, finalmente, entendiendo que todos los estados y todas las legislaturas tienen sus independencias y sus particularidades, que pase esto en Ciudad de México es una vez más, digamos que el regalo de la Ciudad de México a la provincia o a las legislaturas de los estados, ¿no? Porque Pues no sé si es un regalo, pero sí es una muestra de lo que, claro. ¿no? Bueno, pero es un ejemplo, ¿no? De lo que se entiende. Yo creo que eso es un regalo. No, pues, si tú lo ves como regalo solo porque es Navidad, pues con mucho gusto. Bueno, no pues más que bueno, regalo, no había sí pensado en eso, pero no me molesta. sí lo veo como una, no, pues digamos un punto más adicional de la Ciudad de México de dónde está, ¿no? Quizás a mí, si nos ponemos a analizar un poco lo que ha sucedido en la Ciudad de México, me parece que no ha pasado mucho, o sea, pasó el matrimonio en términos legislativos y 12 años después empiezas a tener un parlamento, es como, ¿y qué pasó en estos 12 años? ¿no? O sea, bueno, también identidades trans. por eso, pero siento que, o sea, no quisiera como, o sea, sí hay muchos temas, pero en términos de diversidad sexual no estoy hablando, podría hablarse de identidad trans y demás, pero después del matrimonio LGBT como tal, no siento que haya habido algo más, ¿no? Okay. En específico. Claro que ha habido otras iniciativas, ahora viene este Parlamento, es poner, ¿no? Es el primer ejemplo. ¿Fechas para Pues se supongo, te digo, no conozco, en realidad solo conozco la iniciativa que le da el fundamento. Supongo ya una vez a partir de ahí habrá que pensar tanto en cómo va a funcionar, no sé si tiene... ¿Quién va a aplicar? En efecto, por eso te digo, ¿Quién va a estar ahí? Y hablando de eso es como un poco, ¿no? Un pronóstico de, pues puede ser polémico, ¿no? Varias veces, no es la primera vez que de parte de algún gobierno o de parte de alguna legislatura se organiza algún tipo de foro para que se escuchen todas las voces y o no se escuchan todas las voces o hay voces que están inconformes o hay voces que no van, ¿no? Insisto, no ha sido sobre todo, y lo hemos hablado aquí en México, no en términos de los activistas y demás, no es tan fácil como que todos estén muy contentos y que todos participen en términos de las representaciones de la diversidad sexual en general. Pero bueno, pues digamos que en estos temas legislativos sumamos un estado, Zacatecas, ¿no? Lo logra, con una votación que por fin logran mayoría, ¿no? Han sido muchos los esfuerzos en muchos estados, nos quedan 7 estados y sí, creo que para el próximo año la apuesta es qué estado será el último y si podremos el próximo año, decir 2022, concluir que ya el país completo Yo tiene. deja que lo ponga en duda, sobre todo porque va a haber elecciones, ¿no? O sea, hoy se están preparando para las elecciones.
Entonces, Yo también lo pongo en será- duda. será Yo veo estados interesante ver difíciles cómo- y creo, insisto y subrayo, es increíble que el Estado de México, que está tan cerca de la Ciudad de México, en donde sus poblaciones conviven tanto, no se haya aprobado. Me parece que ese es el que más digo. Podemos criticar a Guanajuato, pero bueno, Guanajuato, bastión panista, pues a lo mejor podría. Pero el Estado de México, ¿no? Priista, ¿no? Esto es como Veracruz, ¿no? Que son estados, ¿qué más? Entonces, bueno, esa viene como la parte legislativa y que sucedió y que pasó esta semana, pero también, y vale la pena, ¿no? Lo hemos tratado de comentar ya en varias semanas. Concluyó apenas la semana pasada la Fórmula 1, que pareciera que cambiamos de programa o lo que sea. No, pero es importante, es parte del... La Fórmula 1 es el automovilismo, es la máxima categoría del automovilismo como tal, en donde compiten 20 pilotos. Digo, para poner una red, a lo largo de más de 22 carreras, ¿no? Claro. Por todo el mundo. Hemos tenido en los últimos años más de 5, hemos tenido grandes premios aquí en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y tenemos todo esto a colación, ¿no? O estamos platicando de este tema como tal, porque lo que resulta ahora es que la Fórmula 1 ha tenido bastantes, pues si no guiños, sí ha tenido pues mensajes claros, ¿no? Como tal hacia la Pilotos, sexual. pilotos En específicos. específico, sí, no se trata de la organización. Claro. Quien organiza la Fórmula 1 ahora es una empresa que se llama Liberty como tal, que tiene algunas reglas y demás, pero no es la Fórmula 1, la liga o la competencia oficial quien ha tenido esos guiños a la diversidad sexual, sino son sus pilotos. Pilotos, que Como- específicamente son 3 o 2 los que han... Pues digamos que los más, este año, sobre todo esta temporada, los más son 2 campeones del mundo. En principio fue Sebastian Vettel, que es alemán, 4 veces campeón del mundo como tal. Él en Hungría como tal salió con una playera, cuando se estaba en el himno nacional, salió con una playera con el arco iris apoyando a la diversidad sexual. Creo que se hincó, ¿no? Por ahí están, la En producción nos efecto. está pasando. Y las luego, fotos. además de eso, otros pilotos trajeron la playera de We Race as One, que esa es una campaña que fue muy interesante, que fue de 2020, en la que se apoyaba básicamente a la lucha contra el racismo y en apoyo a a las personas los afectados por el COVID, pero que traía un arco iris, y entonces pues era un guiño claro a la diversidad sexual. Este año quitaron el arco iris, pero bueno, el We Race as One se quedó, y creo que sí tiene que ver mucho con el apoyo a la no discriminación, como ahora lo dice la Fórmula 1. Entonces varios pilotos sacaron la playera We Race as One en Hungría, un país donde se había aprobado una ley para prohibir hablar de diversidad sexual, y este piloto alemán saca esa playera. Y luego nos vamos a Qatar, que Qatar va a tener mucho de qué hablar sobre diversidad sexual ahora que viene el Mundial, y donde el 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el inglés, el que quedó este año en segundo lugar, pues sacó un casco con el arco iris, directamente, en apoyo a la diversidad sexual como tal, y que también fue como bastante, pues genera controversia, polémica. No, y además porque digamos que la Fórmula 1 siempre había sido, pues, entre otras cosas, aparte de muy rico, para gente muy rica, pues muy aséptica en cuestiones de manifestaciones políticas. Al final de cuentas es una manifestación política. Pues sí, tuvieron estas dos. A Vettel, que fue en Hungría, sí lo regañaron, porque como en el himno, el espacio, la Fórmula 1 sí tiene un espacio para una expresión política, podemos hacer, antes del himno, ¿no? Okay. Y después tienen que retirárselo. Aquí regañaron a Vettel porque no terminó, no se lo quitó. En el caso de Hamilton, pues fue un casco que usó durante la calificación como tal, entonces pues no hubo ninguna sanción, pero me parece que sí es una expresión política que en países, en Qatar, donde está prohibido el matrimonio y donde va a haber un mundial y donde dicen sí vengan, pero les pedimos que por favor no se manifiesten. Me parece que Qatar va a haber mucho de qué hablar el próximo año en el mundial, y digamos que ahora en la Fórmula 1 pues ya lo hubo un piloto, Lewis Hamilton, que siempre ha estado, o ha estado en los últimos años muy comprometido con la lucha contra la no discriminación, en la lucha contra la no discriminación. Entonces, pues me parece interesante, cómo aprovechan esos espacios y esos escaparates, pues para hablar sobre diversidad sexual. Pues rico, variadito estuvo el programa de hoy, el último programa del año 2021. Nos vemos el próximo 2022.
Yo espero que sigas viniendo en vivo y si no en sana distancia, Paco Iglesias. De verdad, a todas, a todos, a todas las personas que nos ven, les deseamos muchas felicidades, muy feliz año nuevo, pásensela rico, pásensela a gusto, cojan rico y demás, ya hay prep. Y bueno, estuvo muy variado el programa, me da mucho gusto. Gracias a la producción, gracias de verdad a todos ustedes. Nos vemos el próximo año. Yo soy Gabriel Gutiérrez, esto es Código Diverso y nos vemos el próximo año a través de wowmx.tv y en las redes sociales de Escándala. Gracias, pásensela muy bien. Wow. Wow. MX.tv